servicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga en esta mañana, en este domingo, nuestra escuela dominical. El pastor les manda saludes, nos bendice allá donde están. Amén. Les dice que se sigan esforzando, sean valientes y sigamos adelante adorando al Señor. Amén. En esta mañana tengo el privilegio de traer una palabra de Dios, un mensaje que Dios ha puesto en mi boca y es para nosotros, no para mí, no para ti, sino para nosotros. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo 22, libro de Mateo capítulo 22. Quiero que nos enfocamos en el 37. Amén. Mateo 22, 37 y vamos a leer al 39. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús: este es el primero y es el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Puede sentarse. En ese mensaje, estudiando, llegaba a mi vida la gracia de Dios. Y yo quiero empezar allí y yo quiero que tú te pongas a pensar en ese momento en donde la gracia de Dios llegó a tu vida como llegó a mi vida. Muchas veces nosotros hemos nacido en hogares cristianos, muchas veces no hemos nacido en lugares cristianos. Yo tuve el privilegio de nacer en un lugar cristiano. Por lo tanto, la gracia de Dios se venía derramando desde mis padres, desde mis abuelos, ya que mis abuelos también eran diáconos y trabajaron en la obra de Dios. Entonces, la gracia de Dios venía siendo derramada constantemente y sigue siendo derramada sobre mi familia. Pero no todos tienen ese gran privilegio. Yo lo hallo como privilegio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque estando en los caminos de Dios, la palabra de Dios es constantemente, ¿verdad?, enseñada a mí. Por lo tanto, se me hace a mí un poco más fácil seguir los caminos de Dios y el entendimiento. Pero, ¿qué hay de aquel que no nace en un hogar cristiano? ¿Qué pasa de aquella persona que nace en un lugar que no conocen a Dios, sino que tal vez nunca han asistido a una iglesia, tal vez nunca han estado en una iglesia cristiana, o tal vez han estado bajo el regimiento de una religión, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos ese regalo que es la gracia de Dios. Pero en algún momento muchos de nosotros nos descarriamos de los caminos de Dios, a pesar que estuvimos en los caminos y crecimos en los caminos de Dios. Allí es donde todavía la gracia de Dios nos lleva y nos encuentra, ¿verdad? Hay unas personas que no nacieron en un lugar cristiano. Y por eso traía y te decía, piensa en el momento en que la gracia de Dios llegó a tu vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te encontrabas tú en este momento? ¿Qué quiere decir esto? La gracia de Dios es el amor con que Él nos tiene. Y la gracia de Dios llega hasta el momento, el instante, el lugar, la situación, el problema, donde tú y yo estamos. En este momento, nosotros estamos dentro de la iglesia. Pero, aquel que no tiene esa gracia de Dios, ¿dónde se encuentra? En este momento, probablemente puede estar en un baño, vomitando todo lo que se bebió anoche y se comió anoche. En este momento podemos encontrar una persona llorando dentro de una cárcel, que está derramando sus lágrimas y tal vez está arrepentido, ¿verdad?, de lo que hizo anoche. Probablemente hay una persona o hogares o familias que pasaron toda la noche en un hospital. Y allí, a pesar que nosotros estamos en este lugar, la gracia de Dios
está allí donde están estas personas también. No solo aquí. Y esa es la gracia de Dios que alcanza al ser humano. Su misericordia y su amor con que Él nos ama. Entonces, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde llegó esa gracia de Dios? Si yo muy me acuerdo, la gracia de Dios llegó a través de los labios de mi pastor, mi padre. A través de la gracia de Dios llegó a través de los labios y la oración de mi madre. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos venían y clamaban aquí. Había un hermano que era de Honduras que se hospedaba en esta casa y él con su voz y muchas veces me lo dijo: tu madre y yo durante el día nos veníamos y nos poníamos aquí a orar y a ayunar por ti. Pero ¿dónde estaba yo? Yo me había ido de mi casa. Yo estaba vagando en el mundo. Yo andaba pecando en el mundo. Mientras que mi madre y mi padre clamaban por esa gracia, me alcanzara y llegara hasta donde yo estaba. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? A través de una oración. Pero luego la oración se vuelve en acción. ¿Por qué razón? Porque entonces, si esa oración llega al cielo, ahora, ¿cómo esa oración puede bajar con poder del cielo? Muchas veces nosotros decimos: yo quiero escuchar una palabra de Dios. A veces decimos: Señor, háblame al oído. Señor, yo quiero ver. O a veces decimos: Dios ya no me habla. Hace años yo escuchaba a Dios y ahora yo ya no lo escucho. ¿Verdad? Esa es la mentalidad y la mente con que a veces nos hemos entrado. Pero Dios te está hablando ahorita. Eso no puede decir que Dios no te habla, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, me ha dado un mensaje hacia ti. ¿Lo quieres oír audiblemente? Entonces, escucha este mensaje. Esa es la gracia de Dios que se manifiesta a través de nosotros. ¿Por qué razón? Porque tú y yo somos las manos, somos el cuerpo, somos los mensajeros de Dios. Por lo tanto, nosotros somos responsables de llevar esa gracia de Dios hacia el mundo. Porque Dios es un espíritu. Por lo tanto, Dios necesita unos brazos, Dios necesita un cuerpo, Dios necesita una boca, Dios necesita usar a ti y a mí para que la gracia de Dios llegue al mundo. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Dice que Jesús tenía un amado, un gran amigo. Su nombre era Lázaro. Jesús le avisa que Lázaro está enfermo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice que Lázaro está enfermo, la Biblia me dice que se entristece el saber y la pérdida de alguien cercano a él. Para que Jesús llore por una persona significa que probablemente Lázaro pudo haber crecido con Jesús. Probablemente Lázaro fue a la escuela y tuvo un aprendizaje, o fue a la iglesia con Jesús. O de joven probablemente fueron y pescaron, o probablemente estuvieron jugando o formando o trabajaron juntos para empezar una relación. Entonces Jesús se duele y llora, pero aún así Jesús dice: esta enfermedad no es enfermedad de muerte, sino esta es enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces Jesús no corre a Lázaro, Jesús se queda allí y sigue predicando la palabra de Dios. Después de estar unos días donde estuvo, ahora viene y dice: vamos al lugar donde Lázaro está, ¿verdad? Entonces él viene, Lázaro, y se encamina y se va hacia su amigo que ya había muerto. Cuando la hermana de Lázaro dice, escucha que Jesús viene, ella sale al encuentro de Jesús, la hermana de Lázaro. ¿Quién era la hermana de Lázaro? La hermana de Lázaro era la mujer que se arrodilló ante los pies de Dios, la que derramó el perfume y le lavó los pies a Jesús. Ella es la que corre y le dice a Lázaro, que Lázaro ya estaba muerto, que si él hubiera llegado a tiempo, él no hubiera muerto, ¿verdad? Pero todos sabemos que este milagro era porque el Hijo de Dios
iba a ser manifestación para el poder y la gloria de Dios. Jesús le dice, llévame a donde Él está. Cuando ellos llegan allá, el primer obstáculo que encuentra es que la tumba está vacía. Lázaro ya tiene 4 días de muerto, ¿verdad? Les dice, remuevan esto. Él lo remueve en la tumba. ¿Qué es lo que pasa al remover la tumba? La piedra de la tumba. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Lo primero que hace la gente que está abriendo la tumba, probablemente se taparon la nariz. Otros se quitaron de allí, ¿verdad? Otros dijeron un gesto, esto hiede, esto apesta, esto es un olor horrible. ¿Qué va a hacer este hombre aquí adentro en esta tumba? ¿Verdad? Si nos podemos imaginar, el cuerpo ya está desechado. Entonces ese es el olor que sale automáticamente de esa tumba. Dios viene y le habla al cuerpo, ¿verdad? Y le dice, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Dios resucita a Lázaro. ¿Dónde llegó la misericordia y la gracia de Dios a Lázaro? En ese momento. La misma gracia que llegó a nuestra vida para darnos a nosotros vida. Pero cuando Lázaro sale, Lázaro no salió corriendo. ¿Por qué razón Lázaro no pudo salir corriendo? Porque estaba envuelto, ¿verdad? En vendas, se puede decir. Que era la costumbre que existía en ese tiempo, ¿verdad? Que le decían momificaban, ¿verdad? Tipo momia. Lo embalsaban y lo empezaban a poner vendas alrededor, ¿verdad? Para poderlo cubrir. Esa era la forma en que en ese tiempo lo ponían, ¿verdad? A la persona que moría. Y allí manda un mandato Jesús y les dice a los que están allí, ve y quita, ¿verdad? Lo que él está atado. Quita las vendas de ella para que él pueda ¿qué? Caminar, tener vida. Allí es la gracia de Dios. ¿Qué significa para mí esto? Jesús nos manda a nosotros a quitar esas vendas a los que están alrededor nuestro. La gracia de Dios puede estar llegando a un amigo tuyo, a un compañero de trabajo, a un familiar, a una persona, a un vecino. A través de ti, Jesús te dice ahora, ve y quítale las vendas, porque la gracia de esta persona ya está, puede estar sobre él, pero aún lo tiene atado. Las vendas son las cosas que nos detienen, que ya no podemos seguir adelante, que a veces vienen y son obstáculos, ¿verdad? Hay muchas personas que están atadas por los vicios, muchas personas están atadas porque no pueden salir de su tradición, en su creencia, y esas vendas los siguen atando hasta el día de hoy. Y muchas veces decimos, ¿por qué estas personas se comportan de esta manera? ¿Verdad? Porque estas personas tienen mucho dinero, tienen mejor carro que yo y no son cristianos, pero la vida de ellas está perdida. ¿Por qué razón? Porque todavía existen vendas que están atando a esta persona. Y por eso es que Jesús le dice a las personas que están ahí, ven y quita lo que está atando a Lázaro, para que la gracia de Dios se manifieste completamente en Lázaro. Ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros. Tú y yo somos las personas y las manos, los ojos y la boca para llevar esa gracia final que necesita aquella persona que está atada por el enemigo. Quitar las vendas que nos ataban. ¿Por qué? Porque esa venda fue quitada de ti a través de otra persona que vino y te habló de Jesús. Tú estabas atado. La gracia de Dios ya había llegado a tu vida. La gracia de Dios ya te llamaba, porque tu corazón ya había un resentimiento, ya el Espíritu estaba llegando a tu corazón. Y tenemos testimonios de ella. Y suponiendo el hermano Danilo, sentía la necesidad
de una oración. La gracia de Dios había llegado a la vida de Daniel. Había llegado a través del programa, hasta donde él estaba, o en lo que él estaba atravesando en ese momento. Dios vio la situación y el corazón, vio cómo tal vez su alma y su mente estaban abatidas, y entró el Espíritu de Dios, porque la gracia de Dios lo alcanzó allá en su casa, a ese lugar, y el Espíritu Santo le empezó a trabajar en su corazón, pero sus ataduras todavía existían, pero la gracia ya estaba en él. La misericordia de Dios había llegado como llegó a tu corazón, a mi corazón un día. Pero él viene y él se acerca al pastor y pide una oración. Automáticamente el pastor le dice: yo oro por ti, pero si te reconcilias con Dios. Ahí está Dios mismo diciéndole y confirmando en su corazón lo que él venía sintiendo. Esa gracia quería terminar de hacerse o formarse dentro de su vida, y por esa razón el mismo Espíritu pone las palabras en nuestro pastor que llegan a la mente y al corazón del hermano para terminar y romper y quitar esas vendas que estaban en su vida. ¿Y qué es lo que hizo? Ahora el hermano sigue aquí. El hermano ahora adora a Dios. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios lo alcanzó e usó a un cuerpo humano para terminar de quitar las bandas que lo estaban atando a su vida. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Dios te llama a ti y a mí para que lleguemos a estas personas. Tal vez ocupas el bus y tú crees que esa persona que se sienta a la par tuya llegó por casualidad allí. No. Dios la ha puesto a la par tuya porque sabe la necesidad, y la gracia de Dios ya alcanzó a esta persona, pero esta persona puede tener todavía cosas, cadenas o ataduras que lo están atando, y Dios lo manda cerca de ti para que seas tú ahora que le quites esas ataduras para que Él pueda ser libre completamente. Por lo tanto, tenemos que nosotros ser usados por Dios. A veces no nos sentimos capaces, ¿verdad? Y ahí es donde entra la mentalidad y la negatividad del enemigo, porque no quiere que tú seas la mano, los ojos, la boca que Dios quiere ocupar para ir y quitar las vendas de aquellos de la cual Dios ya dio la gracia. ¿Sí me entienden? Es tan grande el amor de Dios, aleluya, ¿verdad? Que esa gracia, no hay edad, no hay persona, no hay circunstancia por la cual la gracia llega. Un joven es invitado por otro joven y lo trae a una reunión de jóvenes. Él viene porque su mejor amigo lo invitó. Cuando viene este joven y se reúne con los jóvenes de la iglesia, él se pone con todos, mira, escucha y no entiende. Pero llega el momento en que los jóvenes vienen y empiezan a orar por este otro joven. Este otro joven se pone a llorar y a llorar y a llorar. Otros se quedan sorprendidos y miran, ¿por qué llora? ¿Verdad? Pero ahí es donde la gracia de Dios llegó. Porque cuando termina la oración, sin que ningún líder le diga a este joven, dale un abrazo, los jóvenes empezaron a abrazar a este joven. Y cuando él abrazaba a este joven lloró como un niño. Sus lágrimas no las podía. Yo lo vi. Y él quería limpiarse, hacerse fuerte. Pero cuando cada abrazo que estos jóvenes de la iglesia le daban, estaban quitando las ataduras de este joven. Se le estaban cayendo y cayendo. Y él empezó a recibir la gracia completa de Dios. Y le voy a decir por qué recibió la gracia completa de Dios. Cuando este joven viene aquí y me dice, yo vine aquí, pero yo traía un espíritu en mi mente. Me dice, y el espíritu de mi mente era, yo voy a ir a mi padre y yo lo voy a ir a matar.
Dice, yo odiaba a mi padre. Y yo había planeado hacerlo. Ya tenía lo que tenía que hacer. Yo sabía dónde vive mi padre. Y yo ya estaba dispuesto a ir a vengarme de mi padre. Dios vio a este joven. Vio lo que había en su corazón. Existía en su corazón. Allí donde él estaba, ahí en su cuarto probablemente donde estaba planeando todo, lloró. Y planeaba cómo ir y asesinar a su padre. La gracia de Dios llega a este joven, a ese cuarto, a ese lugar, y lo mira. Pero pone a otro joven en su camino, un joven de esta iglesia, y le hace una invitación a que venga a la iglesia. La acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque la gracia de Dios ya llegó a este joven. Porque fue la misma palabra que el pastor usó en el hermano Danilo. Si aceptas, yo oro por ti. Es la autoridad del Espíritu Santo. Y este joven le dice a este otro joven, vamos a la iglesia. La gracia de Dios ya está trabajando a través de los labios de los mensajeros de Dios. ¿Quién es el mensajero? Tú, yo, mis labios, mi conocimiento que Dios me ha dado. La búsqueda constante de Dios es la que Dios ocupa constantemente. La gracia de Dios alcanza a este joven, lo trae acá, pero las vendas todavía estaban atadas, porque cuando él llega aquí, él todavía tenía esa mentalidad. Y con esa mentalidad, él todavía pensaba salir de este lugar, ir a agarrar lo que tenía que agarrar, ir a su padre y cometer pecado. Pero cuando él llega a este lugar, los jóvenes lo empiezan a abrazar, empiezan a orar por él. ¿Qué es lo que está sucediendo? El mandato de Jesús: quítenle las vendas a aquel que yo le he dado vida. Y las vendas cayeron en este lugar. Y este joven, cuando salió de este lugar, ya no salió con esa mentalidad, porque ya habían sido quitadas. Las cadenas habían sido rotas por un abrazo, una palabra: Jesús te ama, una invitación: vamos a nuestra iglesia. Dios usó una boca, un cuerpo, una persona para salvar una alma. ¿Por qué? Porque Dios dijo: Lázaro, Lázaro. A él le dijo: joven, joven, ven fuera, ven a la iglesia. Pero los jóvenes aquí terminaron el mandato de Jesús: quítenle la venda para que él sea libre. Esa es la gracia de Dios. Y nuevamente, ¿cómo termina la gracia de Dios? Usándonos a nosotros mismos, usando lo que tú has leído, el mensaje que tú escuchas en este lugar. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está en ti. Y ya está en ti, existe en ti. Tú tienes la autoridad y Dios te puede usar. Por eso te digo, vas en un lugar, te acercas a un restaurante, te vas en el parqueo, vas a la marqueta, estás haciendo línea. No es casualidad que tú estés allí y una persona llegue y se pare a la par tuya y tú empieces a hablar con él. No es casualidad, es porque la gracia de Dios quiere llegar a esa persona a través de ti para que tú seas el que ayude a quitar esa venda y esas ataduras de esa persona que está allí. Poderoso Dios. Pero a veces, ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos a personas no cristianas? ¿Qué pasa cuando nos relacionamos con una persona que no es cristiana? Muchos de nosotros tenemos amistades que no son cristianas. Otras preferimos no tener amistades que no sean cristianas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú y yo nos acercamos a esas personas, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. Van a decir: se junta con gente no cristiana, va a terminar no yendo a la iglesia, va a terminar siendo confundido también. Lo van a ganar porque ahora anda con los borrachos,
ahora anda con los fumadores, ahora anda con aquellas personas que se van a los parques, ahora anda por acá. Pero déjame decirte que Jesús fue la gente que Él se relacionó más. Él fue a los pecadores. Y aún así Él fue criticado por hacer y haber hecho esto. Jesús camina y la multitud lo rodea, y donde Él va hay un montón de multitud. Y caminando Jesús en una aldea, Él se mira que hay una persona en un árbol. Cuando mira a esta persona en un árbol, le dice: bájate de allí, porque la salvación hoy ha llegado a tu casa. Y le dice, y se baja de ese árbol. Y no solo le dijo: ha llegado a tu casa, sino que va y camina con él, con un pecador. Camina con aquella persona que la gente sabía que él era un ladrón, era mentiroso, acusador, robaba a la gente. Y Jesús camina. Yo me imagino a Jesús caminando, tal vez lo abrazó, porque era chaparrito, y caminaba con él. ¿Qué fue lo que la gente murmuró en ese instante? ¿Qué fue lo que la religión y los de la iglesia, sacerdotes, hacedores de la ley, hicieron? Lo criticaron. ¿Cómo es eso que esta persona, cómo es que Jesús se hace llamar Hijo de Dios y se está relacionando con un pecador? Y luego la gente lo mira y entra a la casa y se sienta a comer con él en la mesa de aquella persona que ha robado dinero, que sus bienes y todo lo que viene lo ha hecho por ganancia de estar robando. Y Jesús se sienta a comer el pan que tal vez se lo quitó a alguien. Aleluya. Y ahora viene y es criticado por sentarse con un pecador. Es criticado porque ahora está en la casa de un pecador. Está siendo criticado por las personas mismas con que él a veces se enfrentó. O él tal vez, imagínense, un día Jesús pasa en medio de la sinagoga y entra y mira a estas personas y miran adorando a Dios. Pero el día siguiente Jesús está haciendo lo positivo, yendo a una casa pero de una pecadora, y la gente que lo vio en el templo y Dios vio en el templo ahora lo están criticando. Tú y yo vamos a ser criticados al sentarnos con pecadores. Tú y yo nos van a señalar de cómo es. Se dice ser cristiano, se dice que él es cristiano y ahora anda caminando con un pecador, le hace la invitación a un pecador y va a la casa de un pecador. Yo tengo un amigo. Este amigo no es cristiano y me invitaba. Yo venía a la iglesia y me invitaba y yo le decía: sí, yo llego. Yo venía a la iglesia y yo sé que las fiestas empiezan tarde y terminan tarde, y después del servicio yo iba a la invitación a la casa o al party que él tenía. Cuando yo llegaba ya había música mundana, estaban tomando, había cerveza, había gente ya que estaba embriagada, ¿verdad? Ya estaban en un party del mundo. Pero ¿qué hago yo ahora llegando allí? De una iglesia, adorar a Dios, voy y me relaciono. No le digo que lo haga, está en usted, pero le digo, mi testimonio es este. Yo llego, me estoy relacionando, estoy en una fiesta. ¿Qué es lo primero que hace cuando una persona llega a la fiesta? Lo recibe. Y si están tomando, ¿qué es lo primero que le hacen a usted? Venir, tener. Le destapan una botella bien fría, la que más encuentren, o cuando es conocido, hasta le ofrecen la misma que él ya está tomando. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Lo hacen. ¿Por qué? Porque me lo hicieron a mí. Y cuando me lo dan, yo le digo gracias, pero yo no tomo. Y viene, como usted sabe, el borracho, ¿verdad? Aquella persona necia, viene y me sigue insistiendo. No, que toma. Mira que esto y esto. ¿A poco no sos hombre? Dice, este es de los que no toman.
tratando de buscar una culpabilidad dentro de mí para yo aceptar algo que no es mío. Pero mi amigo llega y le dice a los que me están ofreciendo dinero, él es cristiano y él lo toma y te dijo que él no quiere, así que ya no le ofrezcas nada más. Mi propio amigo llega y me defiende. Y a través de eso es porque yo siempre le he hablado a mi amigo, siempre le he dicho de Jesús, le he hablado de la Biblia, le he hablado de la salvación. No solo eso, cuando la iglesia ha estado aquí en apuros, yo le digo, ¿me compras un boleto? Mira, los jóvenes quieren sacar acá, pero no me alcanza dinero. Y él me lo ha dado. Llena un sobre y me dice, mira, dáselo, se lo voy a dar a Dios. La gracia de Dios llega a la casa de él. Y yo estoy trabajando quitando esas vendas, porque la gracia de Dios está llegando hacia él. ¿Por qué razón? ¿Cómo de su corazón va a salir dar a una ofrenda a una gente que no conoce? ¿Cómo de su corazón va a decir, se lo voy a dar a Dios? ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios ya está trabajando a él. ¿A través de quién? De mí. A través de mi testimonio, a través de lo que yo soy, a través de lo que Dios me da, a través de la Biblia, y soy usado a través de los labios y a través de mi cuerpo para poder darle la palabra a él. Y eso mismo lo hizo Jesús. Se sentó con el pecador, se sentó y fue criticado. Y a veces esa crítica nos detiene a nosotros el no poder llevar la palabra de Dios, porque creemos que si nos relacionamos con el mundo se nos va a pegar. No se me puede pegar si yo no lo acepto. La palabra de Dios me dice que pecado no es lo que entra en mí, sino lo que sale de mí. Por lo tanto, dentro de mí existe el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en mí, tengo protección y tengo autoridad, tengo conocimiento de lo que Dios me ha dado. Y si Dios me está usando a mí para llegar y quitar las ataduras de otra persona, no lo tengo por cual yo detenerme y tener miedo de poderlo hacer. Las personas que están alrededor tuyo no son casualidad. Al lugar que Dios te ha mandado, no es casualidad que estés allí, sino porque Dios tiene un propósito, y es la gracia de Dios está llegando a personas alrededor tuyo. Pero ahora tu trabajo es quitar esas vendas para que esas personas puedan ser libres. Pero la religión siempre viene a acusarnos. La gente religiosa siempre viene a acusarnos. A Jesús le trajeron a una mujer, ¿verdad? Y la mujer ya venía golpeada. La mujer ya venía probablemente semidesnuda, si es que no desnuda. En aquellos tiempos el adulterio era un gran acusación, un gran mandamiento que era acusado por el hombre, y la mujer o el hombre tenían que ser apedreados. A Jesús viene y le traen a esta mujer, y lo traen porque lo están desafiando, y le preguntan qué es lo que la ley dice que hay que hacer con los adulterios. Jesús se hinca y empieza a escribir en el suelo, y les dice que toda aquella persona, todo aquel que mire su corazón y se escudriña a sí mismo, que tire la primera piedra. Imagínense en ese instante, aquella mujer desnuda, semidesnuda, toda sucia, probablemente ya sangrando, porque ya la bofetearon, probablemente ya le tiraron un par de piedras. Y en ese tiempo, no crea que la persona solo está así y la apedreaban. Hacían un hoyo, excavaban un hoyo y metían a la persona allí donde la persona ya no se podía meter, y solo quedaba parte del cuerpo fuera, más que todo la cara. Y ya después que estaba tapada, tenían ya una montaña de piedras, y no estamos hablando de una piedrita, estamos hablando de una piedra que tal vez su mano no puede agarrar completamente, y empezaban a apedrear
a los pecadores, acusados por la ley. Y cuando se la llevan a Jesús, imagínense, esta mujer ya sangrando, el pelo tal vez ya hasta cortado, donde le han pegado jalones, ¿verdad? Tal vez ya su ojo pudo haber estado hinchado, su nariz llena de sangre, ¿verdad? Todos moretones por todos lados. Y llega y se la tiran a Jesús para enfrentar a Jesús. Después de que Dios escribe y le hace conciencia a los que están allí si ellos realmente no han quebrantado las leyes también. Imagínense a Jesús acercarse a aquella mujer. Para mí la imagen es Jesús se hinca con ella y la contempla, la soba, le levanta el pelo, tal vez agarra su bata y tal vez la empieza a limpiar donde ella ya no puede ver sus ojos sangrando. Tal vez si él traía su manto, probablemente Jesús viene y la cubre. Esa es la imagen de la historia que yo tengo. Y le pregunta: ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están aquellos que te iban a apedrear? Y ella le dice: no hay nadie, porque ya todos se habían ido. Y ahora Jesús le dice: eres salva, eres libre, yo tampoco te condeno. Aleluya. Ve y no peques más. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora Jesús es el que está quitando las vendas de un pecador, de una adúltera. Jesús mismo le enseña el amor. Y a veces criticamos nosotros. A veces nosotros criticamos al que Dios ha mandado a la par de nosotros. A veces empezamos a criticar: ese es borracho, ese nunca va a dejar de ser borracho, esa persona es adúltera, nunca va a dejar de ser adúltera. Lo empezamos a decir que no sirve. Yo ya le hablé, ya se le ha dicho, ya se le ha mandado, él ya nunca va a cambiar, solo Dios lo va a cambiar. Y usamos esas expresiones. Pero si usted se pone a la par de esa persona que a veces hemos desechado, yo le digo: examínese usted mismo. Y dígame, ¿usted no tiene pecado como la persona que a veces desechamos? Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Entonces, la gracia de Dios llega sin ver quién es esta persona, qué me ha hecho esta persona. La gracia de Dios llega a la cárcel. Si llega a la cárcel y llega al enfermo, también ha llegado a la persona que está a la par suya. Puede ser un familiar, Aleluya. puede ser su vecino, puede ser su hijo o su hija misma, su sobrino, su nieto. Puede ser una persona que lo vio en el MAS, una persona en el trabajo. Puede ser cualquier persona. Pero a veces nosotros criticamos y decimos: no, esta persona ya no sirve. Eso era la adúltera. Ante los ojos del hombre, esta adúltera ya no servía. Había pecado. Ya la ley la estaba condenando. La ley le decía: había que apedrearla. Pero la gracia de Dios llegó y manda a Jesús para quitar las vendas de esta mujer. Aleluya. Y le dice: no peques más. Gloria a Cristo Jesús. Nuevamente, esa es la gracia que tú y yo hemos recibido, porque también Amén. nosotros mismos éramos esa mujer. Amén. Ya estábamos condenados bajo la ley, ya estábamos condenados a la muerte, donde nos iban a apedrear por causa del pecado en que vivíamos. Pero esa misma gracia de Dios llega a nuestras vidas y nos da vida y nos quita la venda a través de Gloria una a Dios. persona. Aleluya. Y ahora tú y yo estamos acá. Y nuevamente, ahora tú y yo somos los ángeles que Dios quiere usar en esta tierra. Dios quiere usar tu boca. Aleluya. Dios quiere usar tu abrazo. Dios quiere usar tu entendimiento y tu sabiduría para llegar a esta persona que tú conoces. Porque
Porque la gracia de Dios ya ha llegado a esta persona. Y cuando Dios promete y dice, ya nada lo detiene. Dios es Dios y la autoridad de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros ya éramos perdidos. Y tal vez mis familiares decían, este ya se perdió y ya terminó allí. Este ya fue cristiano y ya nunca más va a ser cristiano. Ya me señalaban. ¿Por qué? Porque la ley venía y me señalaba. La ley. Pero Jesús vino a este mundo y redujo. Dios da 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, los humanos o la religión hacen más de 2000 reglas religiosas. Que es lo que apedrean a esta mujer. Mas ahora viene Jesús y lo reduce en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce toda la ley y los mandamientos, ¿sí o no? Y los profetas. Es el mismo mandamiento. Dios nos quiere usar a nosotros. Dios nos quiere dar la bendición de ser bendecido a otros a través de nuestro abrazo, a través de nuestra palabra, a través de la sabiduría y el entendimiento que venimos y recibimos aquí día tras día delante de Él. Aleluya. Llega una joven, y esta joven en mi trabajo es conocida como una joven fácil. Esta joven es señalada por todas aquellas personas que trabajan en el trabajo y la miran. La miran y pasa, y si hay una persona nueva, luego dice, mira, esta muchacha, si hablas con ella, vas a adquirir esto fácil. Y la voz se corre rápido. Y ella era reconocida. Vivía con su abuela. Y su abuela llegaba al lugar del trabajo con un carretillo de hot dogs. Los sábados, durante los días, siempre andaba en una carreta, pero vendía otras cosas. Pero los sábados, primordialmente, llegaba con su carreta, la señora ya enferma, ya anciana, llegaba y se ponía enfrente del trabajo y empezaba a vender hot dogs a todos los que estábamos ahí, que nos daba hambre, porque es un lugar donde constante entra y sale gente. Ella era la abuela, ¿verdad? Y su nieta por eso llegaba allí. Pero la nieta ya tenía una fama. Pero un día la gracia de Dios me pone en mi corazón hablarle a esta joven. Empiezo a hablarle y la invito a una reunión de jóvenes. Como esta muchacha es muy amigable, ella le hablaba a todo el mundo, me acepta la invitación. Como acepta la invitación, le mando textos, le pedí su número, le mando textos y ya le digo toda la semana. No paro de seguir hablando con ella. Y la invito y ella aceptó y llega a ese lugar con nosotros. Estábamos en el parque. Esa noche estábamos en el parque y la muchacha llega. Cuando llega, pues los muchachos están jugando y después de la reunión nos sentamos y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y hay 2 jóvenes que tienen palabra de Dios y están predicando, ¿verdad? Y la muchacha empieza a llorar en ese lugar, en la calle, en el parque. Y vuelve a suceder lo mismo que sucede cuando sucedió acá. Al final los muchachos empiezan a abrazar a esta muchacha, sin yo decirles abrácenle, sin yo decirle oren por ella. Ella se queda en el centro y todos aquellos jóvenes se ponen alrededor de ella, empiezan a orar por ella y la empiezan a abrazar. Esta joven se quebranta. La razón que ella se quebranta es porque ella sabía que la estaban abrazando sin ella dar nada a cambio. Era un amor genuino que nuestros jóvenes le estaban dando. Era el mismo amor con que Jesús nos había acercado a nosotros.
De ese momento, la muchacha cambia su vida. Desde ese momento la muchacha empieza a llegar acá y llegó al punto que aquí predicó. Ella predicó porque las vendas habían sido quitadas. La gracia de Dios llegó a esta muchacha. La gracia de Dios vio la vida pecaminosa que llevaba esta muchacha. Y a través de ella, otros jóvenes empezaron a llegar a los caminos de Dios. La reacción fue más grande de lo que yo pensé. A través de un abrazo, a través de una palabra, a través de darle el amor que Jesús me dice que yo lo tengo que amar a Él. Y es amar a mi prójimo, no amar al prójimo que está dentro de la iglesia. Eso no es el mandamiento. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que está allá afuera. El prójimo es el borracho, el homosexual. El prójimo es aquella persona que está en pecado en todo tiempo, y lo tengo que amar. Y si yo no me quiero ir al infierno, significa que tampoco esta persona la tengo que dejar que se condene y se vaya al infierno. Pero no la puedo señalar, porque yo no soy la ley. Yo no la tengo que señalar. ¿Por qué él está haciendo esos caminos? ¿Por qué él está haciendo ese pecado? Ese no es mi trabajo. Ir y señalar a la gente y decirle: tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Esa no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle: Jesús te ama porque me amó a mí. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar constantemente a las personas que están alrededor nuestro. Eso es por lo cual Jesús nos mandó a llevar el Evangelio de Dios. Llevar ese amor, ese abrazo de amor, ese entendimiento, este oído que las personas a veces quieren que alguien les escuche, ¿verdad? Y no que lleguemos y lo condenemos completamente. Aleluya. En el trabajo me dice un joven: me gusta hablar contigo, me gusta que me evangelices. Y yo le digo: ¿por qué te gusta? Dice: porque hay otros cristianos, y me dijo los nombres, vienen, dice, y no me gusta hablar con ellos. Y le digo yo: ¿por qué? Pues estamos en conversación, y me dice que me voy a ir al infierno. Me dice que mi virgen es una abominación, y me siento ofendido por lo que yo creo, y me enojo. Dice: y yo los maltrato, porque ellos están peores que yo los he visto. Ellos también hablan vanidad con su boca, hablan mentiras, y yo lo he visto. ¿Y cómo es que ahora ellos vienen a decirme que yo, siendo católico o siendo adorador de la iglesia católica, me voy al infierno, cuando yo miro que hacen las cosas igual que yo? Pero tú, dice, nunca me has ofendido. Tú nunca me has hablado de mi religión. Tú no me has criticado. Tú me estás hablando del amor de Jesús. Y me gusta oír eso. Me gusta. Dice: porque yo no he oído lo que Jesús ha hecho. Yo estoy más enfocado en mi religión y en los ídolos. Y lo que estos ídolos o estas imágenes han hecho. Pero no en Jesús y el amor. Mi posición no es de ir y juzgar y ser juez. Mi posición es llevar el Evangelio con amor y dárselo con amor. Y no significa ir y nomás de hacerlo una vez. Porque para yo poderme ganar a esta joven, para yo poder ganar a este joven católico, yo llegué y le dije: buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿verdad? Y le ofrecí mi amistad primeramente, que me conociera quién yo soy. Ya que Él me da conocimiento quién yo soy, yo trato de dar un paso más cerca de Él, dando testimonio de lo que yo soy. ¿Por qué razón? ¿Ya comiste? No, ven, yo te invito. Tú no sabes si ese día Él nos llevaba comida. Salimos del trabajo, te doy rey. Tú no sabes si el carro a Él se le murió. Tal vez no tiene dinero para el gas porque acaba de pagar la renta. Yo le enseñé una amistad mejor de la que otro le prometía. Y eso me dio a mi entrada a tener una mejor relación y poder llegar y decir la palabra de Dios tal y como es. Jesús es el Hijo de Dios. A través de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y esa es la verdad y la que yo le predico a ellos. No llego a acusar.
El día que yo lo acuse, me tengo que juzgar primero, para poder juzgar al pecador. Dios nos manda a los pecadores. Por lo cual, si me manda a los pecadores, yo soy luz en las tinieblas, para que yo brille a través del Santo Espíritu. Esa luz la tienes tú, esa luz la tengo yo. Todos nosotros la tenemos, porque Dios necesita un brazo que agarre y levante al adúltero, que le diga al ladrón: bájate, porque la salvación ha llegado a tu casa. Dios necesita esas manos, Dios necesita ese cuerpo que eres tú. Por eso estás acá. Gloria a Dios. Tú no estás acá para ocupar una banca y venir a los servicios y venir constantemente. Tú estás aquí para ser educado en la palabra de Dios, para llenarte de tu Santo Espíritu, y ahora, obteniendo eso, ahora tú eres un instrumento para llevar la palabra de Dios. Por eso Proyecto Vuelve a Casa existe y se quiere desarrollar. Pero tienes que cambiar esa mentalidad. Eso es la evangelización. Eso es llevar la palabra de Dios. Jesús, y con esto termino. Dios le habla a un profeta y le dice: ve. Pero antes de eso, este profeta es un joven. Imagínense a un joven de aquí de la iglesia, tal vez como mi hijo, ¿verdad? Tal vez como Jennifer, en esa edad, un joven profeta. Yo me imagino a este joven, tal vez tuvo una vida solitaria. Como otra vez, no, esto no está en la Biblia, esta es mi Biblia, mi pensamiento. A mí me gusta imaginar, porque la Biblia no me da detalles, pero yo lo que hago es pongo como ser humano a los hijos de Dios, como yo soy. Soy un joven. Tal vez este joven pasó su vida solo, se sintió solo, solitario. Tal vez era huérfano, ¿verdad? Tal vez tuvo siempre mala relación con las mujeres o con los hombres y era una persona tímida. Pero conocía la palabra de Dios porque Dios lo llama. Y él es profeta. Pero me imagino que este profeta, en sus oraciones o clamando a Dios, probablemente le pedía a Dios una novia, una compañera, que él no quería estar solo. Pero Dios tiene un sentido de humor muy grande. Ese siempre lo he creído. Por eso, mira, mi esposa y yo somos diferentes. Dios nos vio y dijo: voy a juntar a esto como matrimonio y vamos a ver cómo nos reímos de ellos. Y Dios nos mira, dos personas diferentes. Viene Dios y le concede a este profeta ese deseo. Eso es el libro. Eso no lo va a encontrar en la Biblia. Ese está en el libro de Wagner 1.1. Ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? Y Dios le dice: ve y toma una mujer como esposa. Pero Dios no le da a cualquier mujer. Dios le dice que vaya allá a la Figueroa, que vaya allá en la bajadita, que vaya allá donde está la vida fácil, que vaya allá donde están los momentos felices. Dios lo manda allí y le dice a este joven: toma a una mujer como esposa. Esta mujer se llama Gomer. Él la toma como esposa. ¿Se puede imaginar a este joven la felicidad? Dios le manda, él la escoge. Tuvo que haber una fiesta, tuvo que haber un matrimonio. Imagínate la felicidad de este joven con sus amigos, hacer aquella fiesta, presentar a su nueva esposa que Dios le había dado. Como hombre, orgullo, ¿no? Me casé, esta es mi esposa. Dice la palabra de Dios que se casan y se ponen a vivir juntos. Esta mujer viene y le tiene 3 hijos. Pero estos 3 hijos no son de él. ¿Por qué razón? Porque esta mujer, como buen chapín, le quemó la canilla, como dice. Fue
fue y esta mujer regresa a hacer lo que hacía y le fue infiel 3 veces a su esposo. Aparte de serle infiel, tuvo 3 hijos que no eran de él. Pero es un pueblo. Él fue o era la risa o la burla del pueblo. Porque era el profeta de Dios. Y imagínense, ahí va aquel que su mujer allá la vio ahorita con un hombre. Y ahora me va a hablar de Dios. Él era el hablar de toda esa gente. Porque su esposa se andaba corrompiendo. Mas aún así, un día, imagínense, les digo, eso no está en la Biblia, está en mi imaginación leyendo esta historia. Un día él se levanta por la mañana, como todos nos levantamos. Sus hijos están en la cama, durmiendo. Él se levanta de madrugada. Y va a la cocina probablemente y no mira a su esposa. Tal vez está afuera haciendo la leña, va afuera y no está haciendo la leña. Y espera tal vez porque fue a traer el agua y no regresa. Pero de repente, en la sala o en una mesa, encuentra una nota. Te abandono. Me voy porque tú no me das lo que otros me dan. La mujer lo deja y él se queda solo con los 3 hijos. Y esta mujer se va y busca las riquezas porque otros hombres le daban lo que ella no quería. Ella tenía esa vida rápida que ella amaba, que no la sentía en su casa, y se corrompe más de lo que era anteriormente. Ya estando allí, Dios le vuelve a hablar a este joven y ahora le dice: ve y trae a tu esposa de regreso. ¿Se puede imaginar eso? 3 hijos no son de él. La infidelidad, los problemas, todo lo que él pasó en este matrimonio, lo abandonó. Y ahora Dios le dice a él: ve y trae a tu esposa de regreso. La obediencia, él va y va. Pero volvamos a mi libro. Imagínate usted yendo a buscar a su esposa. Usted va donde usualmente la gente de la vida rápida va y anda buscando. Y lo único que le dicen a él: la vi con un hombre, la vi haciendo esto allá. Pero dice la Biblia de que él la encuentra. Pero cuando la encuentra, ella ha caído en lo más bajo que existía en ese tiempo. Al punto de que ella se volvió una esclava. Era libre. Se corrompe. Los hombres ahora la desechan. Ya la hallan no bonita. Ya la abusaron y ella ya no tiene nada bueno para ellos. Y viene alguien y la vende y se vuelve esclava. Y él la encuentra como esclava, a punto de ser vendida ahora. Pero imagínense otra vez a esta mujer, toda sucia. Ya la belleza, su vestidura, su cuerpo, ya no es el mismo. Una mujer diferente a aquella mujer con la que él se casó. Y él la encuentra. Y probablemente esta mujer estaba en el suelo con los demás esclavos y él la reconoce en medio de ellos. Y llega y le dice: comer. Hoy vengo por ti para que regreses a casa. Pero, existe el pero. El dueño de esa mujer le dice: no, es mía, no te la puedes llevar. Te la quieres llevar, tienes que pagar por ella. ¿Qué haríamos nosotros como en esa situación? Él lo que hace, viene, saca su cartera, ¿verdad? Y él paga 15 ciclos de plata
y 1,5 de cebada, que era una cantidad muy grande en ese tiempo. Él lo paga y la recoge a ella, me imagino, y la cubre, la limpia y le dice: vamos a casa. Y se la lleva. Comer es tú y yo. Oseas es Jesús. Así nos ha rescatado a nosotros. Así nos compró, no con dinero, sino con la sangre de Cristo. Aleluya. Fue a la cruz y nos compró con esa preciosa sangre, dando su vida por ti y por mí. Cuando estábamos nosotros prostituyéndonos en el mundo, cuando nos acostábamos y hacíamos la maldad con el mundo, cuando ya nosotros éramos vendidos como esclavos del pecado, Él llega, nos levanta, nos limpia y nos compra con esa sangre. Maravilloso. Y aquí está, y ponte de pie. Mi Aleluya. pregunta final: ¿puedes ser tú? ¿O quieres ser tú? ¿O ya eres tú un Oseas? ¿A qué me refiero? ¿Quieres tú ser el que Jesús o Dios mande a comprar, a comer? Tú eres ese Oseas. Yo soy ese Oseas. Y nos está demandando ir y comprar a nuestra esposa, como Él lo hizo con nosotros. Nos está mandando a predicar a la persona que está a la par nuestra, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro nieto, a nuestro sobrino, a mi hermano, aquella persona que no conoce a Cristo. La gracia de Dios quiere llegar a esas personas, pero necesita a Oseas que vaya y quite esas vendas del pecador. Orémosle a Dios. Que sea Dios el que ponga las palabras y el momento y las personas que lleguen a tu vida de en este día en adelante, que tú vas a quitar esas vendas. Tú ya no eres un niño. Tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios y ahora podemos hablar del amor de Jesús. Oremos y digámosle: Padre, heme aquí. Envía